Nunca pensé que una palabra tan liviana pudiera pesar tanto cuando cae frente a todos. Fracasado. Sonó como si alguien hubiera cerrado una puerta de hierro dentro de mi pecho. Lo dijo mi hijo. Lo dijo mirando a otros para que otros lo escucharan. Y sin embargo, lo que más me dolió no fue la palabra en sí, sino el modo en que me evitó los ojos, como si yo fuera una pared vieja con humedad, algo que se atraviesa, pero no se habita. Fue un sábado cualquiera para casi todos, menos para mí. El barrio había organizado una pequeña feria en la plaza. Mesas de plástico, globos azules y amarillos, una carpa con parlantes que escupían una cumbia vieja, el olor tibio a choripán mezclado con el humo de una parrilla que se resistía a apagarse. Yo había ido para ayudar, porque a eso me he dedicado toda la vida, a estar donde se necesitaban manos, sin que nadie preguntara de quién eran. Mi hijo llegó más tarde, con su mochila colgando de un solo hombro, y esa forma de caminar que aprendió hace poco, como si el mundo le debiera algo, creció más rápido que mi entendimiento, y lo admito, me costó alcanzarlo. Lo vi a lo lejos, hablando con otros chicos de su edad con esa risa que no me incluía. Me acerqué con una bandeja de vasos de plástico llenos de gaseosa, torpe como siempre, intentando apoyar la mesa con la cadera para que no se moviera. ¿Quieres uno?, le dije, y levanté un vaso hacia él, buscando su sonrisa, esa que recuerdo de cuando pedía que lo amacara más alto. Ni siquiera me miró al principio. Uno de sus amigos señaló mi delantal manchado de grasa. Reí por costumbre, como si pudiera hacer más liviana la escena con una broma. En vez de eso, él giró la cabeza. Por fin me miró, y ahí no había ni risa ni ternura. Había una incomodidad que no supe nombrar. «No, gracias», respondió seco. «Dale, es gratis», insistí, bobo, como si el precio fuera el problema. Hubo un silencio raro, el tipo de silencio que uno siente en la nuca. Sus amigos esperaron expectantes, con esa crueldad impaciente que a veces tienen los chicos cuando huelen sangre. Mi hijo arqueó una ceja, miró el delantal, miró mis manos ásperas, y entonces lo dijo. «No quiero. No necesito que el fracasado me invite nada». El vaso me resbaló apenas, como si las palabras hubieran hecho sudar el plástico. Alcancé a sostenerlo, pero ya era tarde. El contenido tembló y una ola mínima se volcó sobre mis dedos. Nadie se rió. Nadie dijo, «Che, para». Solo hubo ese silencio espeso que en la plaza olía a pan tostado y a humo. Me quedé quieto, con el vaso en la mano, como si fuera una ofrenda inútil. Quise decir algo, cualquier cosa. Que no habláramos así, que yo estaba haciendo esto para ayudar, que no siempre fui, lo que fuera que él veía cuando me miraba. Pero la lengua se me pegó al paladar. Me dolieron las muelas como si masticara un vidrio muy fino. «Pedile a él si querés», dijo uno de sus amigos, señalando a un padre con camisa blanca, lentes oscuros y una camioneta de esas que hacen ruido a éxito. Todos rieron. Ahora sí. Mi hijo no. Él solo desvió la mirada, como si yo fuese una sombra mal dibujada a sus pies. No sé cuánto tiempo estuve así. Tal vez fueron segundos. Me pareció una tarde entera. Alguien me rozó el hombro. Otra persona pidió 2 vasos de gaseosa, y yo serví automático, con una sonrisa pequeña que usé tantas veces que ya no sé si me pertenece. Sentí el sol en la nuca, pesado, y el viento trajo un papelito que se pegó a mi zapato. Lo sacudí con la punta del otro pie, intentando recuperar la dignidad que se me escurría por los dedos. Lo seguí con la mirada cuando se alejó. Caminaba recto, la espalda erguida como si acabara de ganar algo. Yo recogí los vasos vacíos de la mesa, uno por uno, como si cada uno fuera una excusa para no mirarme por dentro. Pensé en llamarlo por su nombre, en decirle, vení, en recordarle la bicicleta que arreglé con alambre y paciencia, la noche que me quedé frente a su cama mientras tuvo fiebre, la vez que vendí mis herramientas para comprarle los botines. Pero esas cosas, lo sé, no pesan cuando uno tiene 16 años y aprende a medir el valor en otras monedas. Más tarde, cuando el sol bajó y los mosquitos empezaron a dictar su propia ceremonia, me acerqué a la fuente de aluminio para lavarme las manos. El agua estaba fría, y por un segundo pensé que podría sacarme la palabra de la piel. Me froté entre los dedos, en los nudillos, en las uñas. El delantal tenía una mancha que no salía, grasa vieja, recuerdo de otra feria, otro día. Me quité el delantal despacio,
como quien se saca una piel que ya no sirve. «Che, ¿estás bien?», me preguntó Rosa, la vecina de la vuelta, una mujer que siempre huele a jabón de pan y a anís. No me miró a los ojos cuando lo dijo. Fingía ordenar servilletas. Sí, mentí, porque a esa hora la verdad hubiera sido un espectáculo que no quería ofrecer. «Los chicos, ¿viste cómo son?», agregó con una frase que no abriga. «Sí», repetí sin convicción. Vi a mi hijo otra vez, cerca de la cancha improvisada, pateando una pelota invisible con sus amigos. Levantó la vista y por un instante nuestros ojos se encontraron. No había odio, ni siquiera rabia. Había distancia, una distancia que no se mide en metros. Bajó la mirada primero él. Yo respiré como si hubiera estado conteniendo el aire desde el insulto. Cuando todo terminó, ayudé a guardar las mesas en el depósito del club. El candado chirrió como un animal viejo. Caminé hasta mi casa con el delantal doblado bajo el brazo, como se lleva una bandera después de una derrota. En la esquina la luz del semáforo tiñó mi rostro de rojo. Me reí solo al pensar en la coincidencia. Rojo para frenar la vergüenza. No funcionó. Abrí la puerta con suavidad. La casa olía a sopa guardada y a madera húmeda. De la habitación de mi hijo no salía sonido. Dejé el delantal sobre la silla de la cocina, la silla coja que siempre prometo arreglar, y me serví un vaso de agua. El agua hizo un ruido limpio dentro del vaso, un sonido transparente. Apoyé la frente contra el azulejo frío de la pared. No lloré, no ese día. El llanto tiene su capricho, y yo todavía no tenía permiso. Antes de dormir, encendí la radio chiquita que me acompaña desde que él era bebé. Una canción vieja llenó la pieza con una voz que hablaba de promesas rotas. Bajé el volumen enseguida por si él escuchaba. Me acosté de costado con la mano debajo de la almohada, buscando un descanso que no tenía nombre. La palabra «fracasado» se sentó a mi lado, descalza, como si conociera el camino a mi cama desde siempre. Esa noche entendí que el silencio tiene temperatura. El de mi hijo estaba helado. Me arropé hasta el cuello como si la manta pudiera enseñarme a olvidar. No lo hizo. Y aún así, ahí con la casa respirando lento, pensé, algún día voy a mostrarle que no soy lo que dijo. No para humillarlo, no para ganar, para que por fin me mire, para que por fin me vea. A la mañana siguiente, la casa parecía la misma, pero no lo era. Los objetos estaban en su lugar. La mesa con el mantel desteñido, el reloj de pared que atrasa 5 minutos desde hace años, la cafetera que siempre hace un ruido como de tos al calentar el agua. Todo igual, pero yo ya no escuchaba las cosas de la misma manera. El silencio tenía un peso nuevo, uno que se apoyaba en mis hombros como un abrigo empapado. Mi hijo salió de su habitación tarde, arrastrando las zapatillas sin cordones. Traía los auriculares colgados del cuello, como si fueran una parte más de su cuerpo. Me miró apenas, un gesto rápido, lo suficiente para asegurarse de que yo estaba ahí, y después pasó de largo hacia la cocina. No hubo buen día, ni siquiera un gruñido adolescente. Solo el roce de la puerta de la heladera y el golpe seco de un vaso contra la mesa. Yo ya tenía el mate preparado, como siempre. Fue un gesto automático. Llenar el termo, buscar la hierba, calentar el agua justo antes del hervor. Lo hice con la esperanza ingenua de que compartiéramos unos mates como antes, cuando todavía me contaba cosas de la escuela, de los partidos de fútbol, de la chica que le gustaba. Pero ahora el mate era una ceremonia solitaria. Lo miré de reojo, esperando que se acercara, que pidiera un sorbo. Nada. Se sirvió un vaso de leche, lo bebió de pie y volvió a encerrarse en su cuarto. El silencio se quedó conmigo en la cocina. Me di cuenta de que ese silencio no era casual, era una decisión. Era su manera de decirme que la palabra de ayer seguía viva, flotando entre nosotros. Intenté convencerme de que era solo un mal momento, una rabia pasajera, pero no, era distinto. Él había abierto una herida y ahora me estaba mostrando que no pensaba cubrirla. Lavé el vaso que había usado, aunque todavía estaba mojado de leche. Lo enjuagué 3 veces, como si pudiera sacar algo más que restos de bebida. Pensé en llamarlo, en preguntarle qué planes tenía, en sugerirle que fuéramos a caminar hasta el río, como cuando era chico y le encantaba tirar piedritas al agua. Pero me quedé callado. No quería arriesgarme a otro golpe. A veces el silencio propio es un refugio.
aunque duela. En el trabajo el silencio también me siguió. Mientras martillaba unas tablas para terminar un encargo, lo escuchaba entre los golpes metálicos. Lo llevaba dentro. Algunos compañeros notaron mi distracción. ¿Estás bien?, preguntó Julián, un muchacho más joven, de esos que todavía creen que todo se puede arreglar con un chiste. Sí, claro, respondí sin levantar la vista. Pareces en otro lado. Lo estaba. Estaba en esa plaza, en esa palabra que se había quedado pegada en mi piel. Fracasado. A veces la escuchaba como un eco lejano, a veces como un grito en mi oído, y lo peor era que venía de la boca que menos esperaba. Un desconocido puede decir lo que sea. Un hijo, no. Eso te atraviesa de un modo distinto, como si llevara tu propia sangre en cada sílaba. A la tarde, cuando regresé a casa, la encontré en penumbras. La televisión estaba encendida sin sonido, solo imágenes que pasaban como un río mudo. Mi hijo estaba en el sillón, el celular en la mano, la mirada perdida en la pantalla. Me quedé parado un instante en la puerta, pensando qué decir. Tenía tantas frases ensayadas. Podemos hablar, no estuvo bien lo de ayer, yo merezco respeto. Pero todas se me desarmaban antes de salir. Lo miré y por primera vez en mucho tiempo sentí miedo de hablarle. Me senté en la silla frente a él, esperando que levantara la vista. No lo hizo. El silencio se extendió como una sábana entre los dos. Podía escuchar el zumbido leve de la heladera desde la cocina, el tic-tac perezoso del reloj, incluso mi propia respiración, que se volvía más ruidosa cuanto más intentaba disimularla. Era como si la casa entera me recordara que las palabras no estaban invitadas. ¿Querés cenar algo?, pregunté al fin con voz más baja de lo que pretendía. No tengo hambre, contestó sin apartar los ojos del celular. Y otra vez silencio. Esa noche, acostado en mi cama, pensé en mi propio padre, en cómo pasaba días enteros sin hablarme, no porque no tuviera nada que decir, sino porque el silencio era su forma de imponer respeto. Yo odiaba eso de él. Me prometí que sería distinto con mi hijo, que siempre escucharía, que siempre tendría un abrazo a mano, y sin embargo ahí estaba, repitiendo la misma historia con otro disfraz. El silencio, ese viejo fantasma, había encontrado la manera de instalarse entre nosotros otra vez. Me pregunté si mi hijo estaría herido también. Si la palabra que me lanzó fue, en realidad, un reflejo de algo que él no sabe cómo nombrar. A veces los jóvenes dicen cosas crueles para esconder sus propios miedos, pero ¿y si no era así? ¿Y si realmente me veía como un fracasado? ¿Y si no había nada que yo pudiera hacer para cambiar esa mirada? Me quedé despierto hasta tarde, con la radio encendida al mínimo. Una voz de locutor hablaba de política, de tránsito, de resultados de fútbol. Yo apenas escuchaba. Estaba ocupado tratando de entender cómo el silencio podía hacer más ruido que cualquier insulto. Y descubrí algo. Las palabras hieren, pero el silencio construye paredes. Paredes invisibles que uno tropieza cada vez que intenta acercarse. Me dormí con esa certeza amarga. Y mientras el sueño me arrastraba, tuve la sensación de que poco a poco mi casa ya no era un hogar, sino un lugar lleno de muros transparentes, donde ni siquiera un padre y un hijo podían encontrarse. Hay noches en las que el pasado no me deja dormir. Se mete por las rendijas de la memoria como el viento frío en invierno y me obliga a recordar cada piedra del camino. Después de lo que mi hijo me dijo, esas memorias volvieron con más fuerza, como si quisieran recordarme que yo no nací fracasado, que lo que tengo me costó la piel y el alma. Me vi de nuevo, joven, con las manos limpias todavía, entrando a un taller por primera vez. El olor a madera recién cortada me golpeó en la cara, mezclado con el de aceite viejo y polvo acumulado. El capataz ni siquiera me preguntó mi nombre. Solo señaló una escoba y me puso a barrer. Tenía 17 años, y el hambre de quien sabe que si no trabaja, no come. No había opción. Durante años mi vida fue ese taller. Los golpes del martillo eran el reloj que marcaba mis días. La piel de mis dedos se fue endureciendo hasta que ya no distinguía astilla de callo. Aprendí a lijar, a medir, a cortar, a unir piezas que parecían no encajar. Aprendí a hacer que lo torcido se enderezara con paciencia. Nunca tuve un título, pero cada mueble terminado era un diploma invisible colgado en mi pecho. Recuerdo cuando conocí a la madre de mi hijo.
Fue en una feria parecida a esa donde él me llamó fracasado. Yo estaba vendiendo una mesa pequeña, mal pintada pero firme, y ella pasó con un vestido simple y una sonrisa que iluminaba más que todas las luces de la plaza. Se detuvo, acarició la madera con la yema de los dedos y dijo: «Se nota que fue hecha con amor». Esa frase me sostuvo durante años, y cuando nació nuestro hijo, juré que iba a darle todo lo que yo no tuve. Un techo sin goteras, comida en la mesa, ropa limpia, una escuela a la que ir con la frente en alto. Claro que no fue fácil. Hubo noches enteras en que me quedé despierto, haciendo cuentas imposibles en un cuaderno arrugado. A veces faltaba el pan, a veces la carne, a veces la paciencia, pero nunca faltó mi esfuerzo. Vendí herramientas para comprarle sus primeros botines de fútbol. Dejé de lado trabajos más rentables para no perderme sus actos escolares. Me perdí de lujos, sí, pero no de su infancia. Lo veía correr en la canchita del barrio y sentía que todo tenía sentido. Me acuerdo del primer gol que hizo en un partido. Levantó los brazos, buscó mi mirada en la tribuna y me señaló. Ese dedo acusador de felicidad decía: «Es por vos, papá». Ese recuerdo todavía me calienta el pecho, aunque ahora me llame fracasado. A veces pienso que él no sabe, y tal vez no tiene por qué saber, cuánto costó cada pequeño triunfo en esta casa. La primera vez que pagamos la luz sin deber meses. La heladera que compré usada pero que todavía funciona. La bicicleta que armé pieza por pieza con lo que otros tiraban. Nadie aplaude esas victorias. Nadie da un trofeo por resistir, pero yo sé lo que valen. Esa palabra que me lanzó, fracasado, no contempla esas batallas invisibles, y sin embargo, son las que me hicieron padre, porque ser padre no es ganar premios ni acumular dinero, es estar, es levantarse cuando el cuerpo pide descanso, es callarse cuando el orgullo pide gritar, es ofrecer el último plato aunque uno se quede con hambre. Mientras recordaba todo eso, sentado en la oscuridad de la cocina, sentí una mezcla extraña. Orgullo y tristeza. Orgullo por lo que logré, tristeza porque mi hijo no lo ve, o no quiere verlo. Tal vez para él el éxito se mida en autos brillantes, en ropa de marca, en vacaciones que nunca tuvimos. Yo solo puedo ofrecerle la certeza de que jamás lo abandoné. La memoria siguió escarbando. Vi a mi madre, flaquita, doblando ropa en silencio, siempre cansada. Vi a mi padre con la mirada perdida, más amigo del vino que de nosotros. Yo juré no repetir esa historia, y de algún modo lo logré. Nunca me escondí en la bebida, nunca le di la espalda a mi hijo, pero aún así algo falló. Algo en el camino se torció, y hoy él me mira con desprecio. Me pregunto si un día entenderá, si llegará el momento en que él, con un hijo propio en brazos, sienta el mismo peso en los hombros y recuerde cada sacrificio que yo hice. Tal vez entonces ya sea tarde para que me lo diga en voz alta, pero al menos sabrá que yo no fracasé. Sobreviví. Esa noche, antes de dormir, me quedé observando mis manos. Son feas, lo admito, llenas de cicatrices, con uñas quebradas, venas marcadas, pero son las manos que construyeron nuestra vida. Las acaricié como si fueran ajenas, intentando reconciliarme con ellas. Pensé que, aunque mi hijo las desprecie, estas manos tienen una verdad que ninguna palabra podrá borrar. Y ahí entendí algo. No importa cuánto duela. Mi historia no empieza ni termina con su insulto. Yo ya caminé demasiado como para dejar que una palabra borre mis pasos. Aún así, Dios sabe cuánto me dolería que nunca los reconozca. Hay algo cruel en la mente. No necesita enemigos afuera, porque sabe fabricarlos adentro. Desde aquella tarde en la plaza, las voces de la duda empezaron a hablarme con insistencia. No eran gritos, no, eran susurros, casi amables, como si quisieran convencerme de una verdad inevitable. Tal vez sí sos un fracasado. Si no, ¿por qué tu hijo lo diría en público? Un hijo no inventa lo que no siente. Esas frases aparecían mientras barría el taller, mientras caminaba hacia la parada del colectivo, mientras me lavaba los dientes frente al espejo. Se colaban en mi rutina como goteras, pequeñas pero constantes, hasta empapar todo. Una tarde, mientras arreglaba una puerta en casa de unos vecinos, escuché a dos hombres hablar en la vereda. No hablaban de mí, pero así lo sentí. Uno decía: «Mirá, fulano ya compró un auto nuevo. ¿Lo viste? Ese sí que supo hacer las cosas». Yo
Con el destornillador en la mano me quedé congelado. Mi cabeza tradujo esa frase en otra. Vos no supiste. Me descubrí comparándome con cualquiera, midiendo mi vida en cosas que nunca tuve. Autos, casas grandes, viajes, y aunque siempre me repetí que yo no necesitaba lujos, esa tarde la duda me mordió fuerte. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si todo mi esfuerzo solo me alcanzó para estar en la orilla, mirando cómo otros cruzaban el río? A la noche, en la mesa, intenté conversar con mi hijo. Fue un intento torpe. ¿Cómo te fue hoy en la escuela?, pregunté mientras servía la sopa. Bien. ¿Nada nuevo? No. Cada palabra de él era una pared más alta. Yo intentaba trepar, pero resbalaba. Y entonces, mientras lo veía comer sin mirarme, escuché otra voz en mi cabeza. Si él no te respeta es porque vos no valés nada. Tragué la sopa sin sabor, quemándome la lengua. No quería discutir. No quería sumarle más distancia a la distancia. Pero la duda seguía ahí, sentada a la mesa, comiendo con nosotros. Una madrugada, me levanté al baño y pasé por su cuarto. La puerta estaba entreabierta. Lo vi dormir con el celular en la mano, como si ni siquiera los sueños fueran suficientes sin esa pantalla. Me acerqué despacio, quise taparlo mejor con la frazada, pero dudé. Pensé, si despierta y me ve, capaz me dice que lo deje en paz. Retiré la mano antes de tocarlo. Me dolió más que si me hubiera gritado. En el silencio del pasillo, la duda volvió a hablar. ¿En qué momento dejaste de ser héroe para él? ¿O nunca lo fuiste? Empecé a mirar mis propios días con desconfianza. Cada pequeño error se agrandaba. Una tabla mal cortada, un clavo torcido, una factura atrasada. Todo era una prueba de que mi hijo quizá tenía razón. La palabra fracasado empezó a acompañar cada paso, como si fuera mi sombra. Hasta en el espejo la escuchaba. Me miraba al afeitarme y pensaba, ahí está el hombre que no supo llegar más lejos. Y después, como una estocada final, tu hijo lo vio antes que vos. Un domingo fui al kiosco de la esquina. El dueño, un hombre robusto con bigote espeso, me saludó como siempre. ¿Qué haces, maestro? Ese maestro, que otras veces me sonaba a respeto, a simpatía, esta vez lo sentí vacío, casi burlón. Caminé de vuelta a casa con el paquete de yerba en la mano, y cada paso retumbaba con la misma pregunta. ¿Maestro de qué? ¿De sobrevivir? ¿De perder? Pero en medio de todas esas voces, había otra más tímida que también me hablaba. Era la voz de mis recuerdos, de los días en que mi hijo me abrazaba fuerte al volver del trabajo, de las noches en que se dormía sobre mi pecho. Esa voz me decía, no sos un fracasado, sos un hombre que sostuvo un mundo entero con las manos. El problema era que esa voz se oía bajito y las otras gritaban más fuerte. Una tarde de lluvia, mientras el agua golpeaba el techo de chapa con furia, me senté en la cocina a escuchar, no a la radio, no a nadie afuera. Me senté a escuchar mis dudas, y ahí entendí algo. Esas voces no eran solo mías ni solo de mi hijo. Eran las voces de todos los que alguna vez me hicieron sentir menos. El patrón que nunca me subió el sueldo. Los vecinos que medían la vida en autos. Los amigos que dejaron de invitarme porque nunca podía pagar la cuenta entera. Mi propio padre, con su silencio como sentencia. Y ahora, la voz de mi hijo se había sumado a ese coro. Su palabra fue la última piedra en una mochila que ya estaba demasiado llena. Me quedé ahí mirando el agua escurrirse por la ventana, con un pensamiento clavado. Si yo mismo empiezo a creer en esas voces, entonces sí estaré perdido. Porque un hombre puede aguantar el desprecio de muchos, pero no puede sobrevivir al suyo propio. Esa noche, al apagar la luz, me prometí algo. Tal vez no pueda cambiar lo que mi hijo piense de mí. Tal vez siempre me mire con ojos duros. Pero no voy a regalarle mi propia derrota. No voy a entregarme al eco de esas voces, porque si lo hago, entonces la palabra fracasado dejará de ser un insulto y se convertirá en mi nombre. Esa noche, el sueño no quiso visitarme. Se quedó del otro lado de la puerta, esperándome tal vez, pero yo no fui capaz de abrir. Me acosté temprano, cansado del día, pero apenas cerraba los ojos, la palabra maldita regresaba, fracasado. La escuchaba en la voz de mi hijo, clara, cortante, como un cuchillo que nunca pierde filo. Me revolví entre las sábanas, buscando una posición que me calmara. La almohada estaba demasiado dura, la frazada demasiado liviana. Abrí la ventana para dejar entrar aire fresco,
pero lo único que entró fue la lluvia fina y el olor a tierra mojada. Cerré otra vez y me quedé mirando el techo, como si en sus manchas de humedad pudiera encontrar respuestas. El silencio de la casa era engañoso. A cada rato crujían los muebles viejos, la heladera arrancaba con un zumbido áspero, el viento hacía vibrar la persiana. Pero lo más fuerte era el silencio entre mi hijo y yo. Ese silencio tenía un peso insoportable, más denso que la oscuridad misma. En la madrugada me levanté, encendí la radio bajito, buscando una voz que me acompañara. Una locutora hablaba de canciones románticas de los años 80. Reconocí una de inmediato. Era la que sonaba cuando llevé a su madre a bailar por primera vez. Me quedé quieto, con el corazón en la garganta. Cerré los ojos y pude verla, joven, con su vestido azul girando bajo las luces tenues. Entonces pensé, ¿qué diría ella si estuviera aquí? ¿Qué pensaría al escuchar a su hijo llamarme fracasado? No supe responderme, y eso me dolió más que la pregunta. Decidí preparar un café, aunque sabía que no me dejaría dormir. El vapor subió lento desde la taza, empañando mis gafas. Me quedé mirando ese humo como si fuera un mensaje secreto. En el reflejo de la ventana vi mi propio rostro, arrugas marcadas, ojeras profundas, la barba sin afeitar. Ahí estaba el hombre que yo soy. Y otra vez la duda. ¿Qué ve mi hijo cuando me mira? ¿Ve al hombre que trabajó toda su vida o al que no logró escalar más alto? Me apoyé en la mesa y cerré los ojos. Un recuerdo vino de golpe, la primera vez que lo llevé al río. Tenía 5 años. Me pedía que le enseñara a lanzar piedritas para que rebotaran en el agua. Yo lo tomé de la mano, le mostré el movimiento, y cuando lo consiguió rió con una alegría tan pura que todavía me tiembla el pecho al recordarla. Esa risa era mía, era nuestro vínculo, que ahora parecía tan lejana como otra vida. Alrededor de las 3 de la mañana escuché pasos en el pasillo. Mi hijo fue al baño. La luz se encendió un segundo y después volvió la oscuridad. Por instinto, escondí la taza de café, como si no quisiera que me descubriera despierto. Me quedé quieto, esperando que pasara frente a la cocina y siguiera de largo, pero se detuvo. No me miró, no dijo nada. Solo apoyó la mano en el marco de la puerta por un instante y después volvió a su cuarto. Ese gesto mínimo me atravesó. ¿Fue casualidad? ¿Fue una señal? ¿O simplemente necesitaba equilibrio y usó la puerta para apoyarse? No lo supe, pero toda la madrugada me quedé pensando en esa mano apoyada a medio metro de mí, en todo lo que pudo decir y no dijo. La cama me esperaba, pero ya no quise volver. Me quedé en la cocina, sentado en la oscuridad, escuchando el tic-tac del reloj, como si fueran martillazos en mi sien. El tiempo avanzaba y yo no encontraba descanso. Cerré los ojos y tuve una especie de visión. Yo, viejo, más de lo que ya soy, sentado en la misma mesa, solo, con la radio encendida, y mi hijo lejos, tan lejos que ni siquiera recordaba mi voz. Ese pensamiento me asustó, porque más que la palabra fracasado, lo que de verdad me aterra es el olvido, que él borre todo lo que fuimos, que solo conserve la versión más dura de mí. Cuando amaneció, la claridad se filtró por las cortinas como un cuchillo tibio. No había dormido nada. Mi hijo salió de su cuarto con la mochila en la espalda. ¿Vas a llegar bien a la escuela?, pregunté con voz cansada. Sí, contestó sin mirarme, y se fue. La puerta se cerró con un golpe seco. Yo me quedé con la taza fría entre las manos, el cuerpo dolorido, la cabeza llena de preguntas que no encontraban respuesta. Esa fue mi noche inquieta, una batalla contra recuerdos, dudas y fantasmas que no se ven, pero que pesan. Y al final entendí que el insomnio no viene solo por falta de sueño, viene por falta de paz. Y en esta casa la paz estaba rota. No suelo recibir invitaciones. Nadie suele pensar en mí para esas cosas. Por eso, cuando llegó la carta, pensé que era un error. Venía en un sobre blanco, con letras prolijas impresas, algo que no estoy acostumbrado a ver a mi nombre. Decía, Asociación de Artesanos Locales, reconocimiento a la trayectoria. Me quedé mirándola un rato largo, sentado en la cocina. Nunca me consideré más que un trabajador. Hago lo que sé hacer. Mesas, sillas, arreglos, puertas que se resisten a cerrar. Nada extraordinario. Sin embargo, ahí estaba, mi nombre escrito en tinta,
como si de repente valiera más que un número en una boleta de luz. Guardé la carta en el bolsillo del pantalón y no dije nada. Ni a mi hijo ni a nadie. Tenía miedo de que, si lo compartía, se rieran. Miedo de que sonara ridículo. Yo, premiado. Yo, reconocido. El día de la ceremonia me puse la camisa azul, la única que reservo para ocasiones que no son trabajo. Tenía un botón flojo y lo cosí torpemente la noche anterior. Pasé un trapo sobre mis zapatos gastados, intentando devolverles un brillo que ya no tenían. Frente al espejo respiré hondo. No parezco un ganador, pensé. Pero igual fui. El salón estaba lleno de gente. Había luces blancas colgando del techo, manteles planchados, copas que brillaban como si jamás hubieran sido usadas. El olor a perfume caro me mareaba. Yo me sentía un intruso en esa fiesta, alguien que se había colado sin invitación real. Pero entonces uno de los organizadores me tomó del brazo y sonrió. «Señor, es un honor tenerlo con nosotros», me lo dijo mirándome a los ojos, con sinceridad. Y por un momento creí que tal vez no era un error, que de verdad yo estaba ahí porque lo merecía. Cuando nombraron a los premiados me quedé rígido. Escuché mi nombre y el aplauso llenó el salón. No era ensordecedor, no era de estadio. Pero era un aplauso dirigido a mí. Caminé hacia el escenario con pasos torpes, sintiendo que cada mirada pesaba como una piedra sobre mis hombros. Me entregaron una placa de madera con letras doradas, por su constancia, dedicación y aporte a la comunidad. Esas palabras me temblaban en la piel. Constancia, dedicación, comunidad, exactamente las tres cosas que me sostuvieron toda la vida. Sostuve la placa con las dos manos. Sentí que era liviana y pesada al mismo tiempo. Liviana porque cabía en mis brazos, pesada porque contenía todos mis años de lucha. Quise hablar, decir algo, agradecer, pero la voz se me quebró antes de salir. Solo pude asentir como un niño tímido y sonreír con los ojos húmedos. Al bajar del escenario, miré hacia las filas de sillas. Busqué a mi hijo, aunque sabía que no estaba. No lo había invitado. No tuve el valor, pero en mi corazón había una parte que lo buscaba igual, como quien espera un milagro. Me imaginé cómo hubiera sido si él estuviera allí. Tal vez se hubiera aburrido, mirando el celular. Tal vez hubiera aplaudido sin ganas, o tal vez, solo tal vez, hubiera visto lo que yo valgo a través de los ojos de los demás. Pero no, el asiento vacío en mi imaginación pesaba más que todos los aplausos juntos. De regreso a casa, caminé despacio con la placa bajo el brazo. El viento frío me golpeaba la cara, pero yo sonreía solo, como un tonto. La gente que pasaba ni siquiera miraba. Y estaba bien, porque yo sabía lo que llevaba conmigo. Era la prueba de que no todo mi esfuerzo había sido invisible. Entré a la casa en silencio. La luz del televisor iluminaba la sala. Mi hijo estaba allí, tirado en el sillón, con la mirada fija en la pantalla. Levantó los ojos apenas cuando abrí la puerta. «¿Dónde estabas?», preguntó, sin curiosidad real. «En un evento», respondí guardando la placa detrás de mi espalda. No sé por qué lo hice. Tal vez porque temía su burla. Tal vez porque quería proteger ese pequeño triunfo de sus palabras. Fui a mi cuarto y dejé la placa sobre la cómoda, al lado de una foto vieja de él, con apenas 6 años, sonriendo sin dientes. La madera brillaba junto al marco de plástico barato. Me quedé mirándolos, la foto y el premio, 2 versiones de mi vida, 2 razones para resistir. Esa noche me dormí con una certeza. El mundo, al menos por un instante, me había reconocido, pero faltaba lo más importante, faltaba su mirada, su aprobación, su palabra, y esa ausencia dolía tanto que casi borraba el premio que tenía en mis manos. Al día siguiente me levanté más temprano de lo habitual. La placa seguía sobre la cómoda, reflejando la poca luz que entraba por la ventana. No sabía si esconderla o exhibirla. Parte de mí quería mostrarla con orgullo, como un niño que trae su primer dibujo de la escuela, pero otra parte temía la reacción de mi hijo, temía que esa palabra, fracasado, volviera a caer sobre mí y arruinara lo poco que había ganado. La dejé allí, a la vista, y bajé a preparar el desayuno. Cuando él salió de su cuarto, todavía con el pelo despeinado y los ojos entornados por el sueño, no dije nada. Se sirvió cereal, puso el celular sobre la mesa
y comenzó a deslizar el dedo por la pantalla. Yo me serví un mate, fingiendo normalidad, aunque por dentro me ardía la impaciencia. Después de un rato subió a buscar algo a su habitación. Sentí un nudo en la garganta. Supe que iba a verla. Supe que esa mañana mis dos mundos iban a chocar. Mi pequeño triunfo y su mirada. Me quedé abajo escuchando cada ruido, el rechinar de la puerta, sus pasos, el silencio. Un silencio que duró demasiado. Después escuché cómo bajaba de nuevo, lento, con la mochila en el hombro. Lo vi entrar a la cocina. Su expresión era inescrutable. No había burla, no había orgullo, solo un muro. Se sirvió un vaso de agua y bebió de un trago. Yo esperaba una palabra, cualquiera. ¿Qué es eso? ¿Ganaste algo? ¿De dónde salió? Pero no dijo nada. Ese silencio fue un golpe seco, más duro que cualquier insulto, porque en la indiferencia hay un desprecio escondido. Es decir, sin decir, es negar importancia, es borrar al otro. ¿Vas a llegar bien a la escuela? Pregunté torpe, repitiendo la misma pregunta inútil de siempre. Sí, contestó como siempre, y salió, cerrando la puerta con un portazo leve. Me quedé solo en la cocina, con el mate frío. El eco de la puerta retumbaba en mi pecho. Subí a mi cuarto y miré la placa de nuevo. Brillaba igual que antes, pero ya no la sentía igual. Lo que yo había recibido como un honor, en sus ojos había sido nada. Ni siquiera mereció una pregunta. Me senté en la cama, la cabeza entre las manos. Recordé el día en que le compré sus primeros botines. Los sacó de la caja con una emoción tan grande que casi lloró. Me abrazó fuerte diciendo, «Gracias, papá». Yo viví de esa palabra durante meses y ahora, frente a un reconocimiento de toda una vida, no merecía ni una sílaba. A la tarde, cuando regresó, lo intenté una vez más. «Hoy me acordé de cuando eras chico. ¿Te acordás de los botines rojos?», le dije, buscando abrir una rendija en su muro. «No», contestó, seco. Me dolió más que si me hubiera gritado, porque no recordar es otra forma de negar. Y lo que él negaba era mi esfuerzo, mi entrega, mi existencia como padre. Esa noche, la casa parecía más grande de lo que era. Caminé por el pasillo como un extraño. Entré a mi cuarto y volví a mirar la placa. No la odiaba, pero tampoco la podía amar. Era un objeto testigo de una ausencia, un trofeo que señalaba con el dedo el hueco más grande de mi vida, la indiferencia de mi hijo. Entonces pensé en algo terrible. Quizás él nunca cambie su mirada. Quizás siempre me vea como un estorbo, como un fracaso. Y tuve miedo, no de su juicio, sino de lo que eso haría conmigo. ¿Cuánto puede resistir un hombre sin el reconocimiento de aquel por quien entregó todo? Me acosté sin apagar la luz. Cerré los ojos y vi sus ojos. No burlones, no agradecidos, vacíos. La indiferencia es peor que el desprecio. Al menos el desprecio reconoce que existís. La indiferencia te borra. Y entendí que esa era mi condena, ser invisible para mi propio hijo. Me desperté con el sol entrando por las cortinas. La placa seguía ahí, firme sobre la cómoda, como un recordatorio de que, aunque el mundo me había reconocido, en mi propia casa seguía siendo invisible. La miré un buen rato. Pensé en guardarla en un cajón, esconderla para no seguir esperando una reacción que no iba a llegar, pero después la dejé ahí, a la vista, no por él, por mí. Me levanté despacio, con el cuerpo cansado de tantas noches inquietas. Preparé el mate como siempre, la rutina que nunca me abandona. Mi hijo salió de su cuarto, con la mochila en la espalda, listo para irse. No me miró. Yo tampoco lo busqué con insistencia. «Que tengas buen día», le dije casi en un susurro. «Sí», contestó sin detenerse, y se fue. La puerta se cerró, y otra vez el silencio llenó la casa. Ese día decidí caminar hasta la plaza, el mismo lugar donde todo había comenzado. Me senté en un banco de madera, escuchando a los chicos jugar a la pelota, a las madres conversar, al vendedor ambulante ofreciendo maní con chocolate. Cerré los ojos y recordé la tarde del insulto, el calor en mi nuca, el vaso de plástico temblando en mi mano, la risa de los amigos de mi hijo. Todo volvió nítido como si acabara de ocurrir. Pero también recordé otras cosas. Sus primeros pasos en esta misma plaza, la vez que lo empujé en la hamaca hasta que el sol se escondió, la tarde en que se cayó
y me buscó con la mirada, confiado en que yo lo iba a levantar. Esa memoria me sostuvo. Me di cuenta de algo. Mi vida está hecha de esas escenas pequeñas, invisibles para los demás, pero gigantes para mí. No necesito un trofeo para recordarlas, y mucho menos necesito la aprobación de un adolescente que todavía no entiende lo que es cargar un mundo en la espalda. Claro que duele. Duele como una astilla que se clava más hondo cada vez que respiro. Duele porque uno espera que la sangre que crió reconozca la sangre que lo sostuvo, y cuando no pasa, es como si algo se quebrara adentro. Pero también sentí orgullo. Orgullo de no haberme rendido. Orgullo de mis manos, que construyeron más que muebles. Construyeron un hogar, aunque hoy ese hogar parezca frío. Orgullo de cada madrugada en que elegí trabajar en lugar de escapar. Orgullo de seguir de pie, incluso cuando la palabra fracasado todavía resuena. Esa noche, de vuelta en casa, prendí la radio como siempre. Sonó una canción vieja, de esas que hablan de caminos largos y amores difíciles. La dejé sonar. No para tapar el silencio con mi hijo, sino para acompañarlo, porque entendí que el silencio también es una forma de conversación, aunque sea dolorosa. Me acerqué a la placa y la acaricié con la yema de los dedos. No era solo un pedazo de madera con letras doradas, era el reflejo de una vida de esfuerzo. Y aunque él no lo viera, yo lo sabía, y eso tenía que bastar. Miré hacia el cuarto de mi hijo, la puerta cerrada, la música de su celular filtrándose por las paredes. Sentí una punzada en el pecho, pero no insistí. Aprendí que algunas distancias no se fuerzan, se esperan. Quizás un día, cuando tenga un hijo en brazos, cuando la vida le pese de verdad, recuerde este tiempo y entienda. Quizás entonces me mire con otros ojos, y si ese día llega, yo todavía estaré aquí, con mis manos gastadas, con mis silencios, con mis cicatrices, pero de pie, no perfecto, no exitoso según el mundo, pero tampoco fracasado. El silencio tiene un peso, sí, pero también tiene una enseñanza. Me obliga a escucharme a mí mismo, y al hacerlo, descubro que no soy lo que otros dicen de mí. Soy lo que resistí, soy lo que construí, soy lo que amé, aunque no siempre me lo devuelvan. Entre orgullo y dolor, elijo quedarme con el orgullo, porque el dolor me rompe, pero el orgullo me sostiene. Si llegaste hasta aquí, quizá también llevas cicatrices que nadie reconoce, esfuerzos que parecen invisibles. Tal vez alguien a quien amás no ve lo que diste por él. Yo aprendí que, aunque duela, nuestra vida no se mide por los ojos de los demás, sino por la verdad de lo que hicimos. ¿Y vos? ¿Alguna vez tu esfuerzo fue ignorado por alguien importante para vos? Contámelo en los comentarios.